Tesalonicenses 1 del 1 al 10. Amén cuando lo tengan. Primera Tesalonicenses, todos puestos de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Yo voy a leerla en voz alta, ustedes me van siguiendo. Primera Tesalonicenses, todo el capítulo 1, es del 1 al 10. Ustedes síganme con su vista, yo voy a leerlo en voz alta. Dice así la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Señor, en este culto que tenemos el día de hoy, en esta predicación, te pedimos primeramente, Dios, que tú hables a través de este mensaje, Padre. Sabemos de esa gran promesa que tú hiciste cuando ascendiste, que un día vas a regresar por cada uno de nosotros, Dios. Pedimos que mientras en la espera de tu regreso, Padre, que tú obres en nosotros, Dios, que podamos prepararnos santos y puros, Padre, para tu regreso, una vida que agradable hacia ti. Padre, permite que a través de este mensaje podamos, Dios, prepararnos, podamos, Dios, estar listos para tu venida. Gracias, Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, a lo largo de la primera carta de Tesalonicenses vamos a encontrar la palabra parusia. Esta palabra era utilizada en el antiguo griego, en el Ista y en algunos pergaminos, y esta palabra se refería cuando llegaba un emperador, un rey o un gobernador importante a una ciudad o provincia. Tal visita que era tan importante era motivo de preparativos elaborados. Hacían discursos halagadores, preparaban banquetes, mejoraban la ciudad. Y si se trataba de un rey, hermanos, la recepción incluía hasta regalos costosos. Así que la llegada de un rey exigía que todo estuviera en perfecto orden para recibirlo con el honor que merece. De la misma manera, hermanos, nosotros como cristianos estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura describe este momento con gran majestuosidad ahí en 1 Tesalonicenses 4:16. Lo dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Hermanos, su regreso será anunciado con trompetas celestiales, con voz de mando, digno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras nosotros, su iglesia, esperamos su venida, debemos de prepararle para recibirle.
Así, hermanos, que a través de esta primera carta de Tesalonicenses vamos a explorar una serie que nos va a guiar en cómo debemos de prepararnos ante la venida del Señor Jesucristo. Lamentablemente, una de las críticas más comunes a la iglesia del día de hoy es la incongruencia de lo que profesamos con lo que practicamos. Hemos escuchado frases como predicas y no aplicas, o como hipócritas religiosos. Eso resuena fuera de estas cuatro paredes, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo advierte a la iglesia sobre este gran problema que presentamos en el día de hoy. Nos dice ahí en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermanos, Cristo no volverá por una iglesia débil, una iglesia inconstante o impura. Como dice Apocalipsis 21:2, vendrá por una novia preparada como una novia ataviada para su esposo. Su iglesia antes de su venida debe ser mancha, sin arruga, santa y sin defecto, como dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo tanto, hermanos, ante el regreso de Cristo debemos prepararnos como una iglesia ejemplar, y así es el mensaje del día de hoy, la iglesia ejemplar. Y a través de esta serie que vamos a llevar, que se titula Preparados para su regreso. Ahí regresando al versículo 1, ahí me sigue con su vista, dice: Pablo, Silvano, conocido como Silas, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un poco de contexto histórico de la iglesia de tesalonicenses, hermanos. Durante el segundo viaje del apóstol Pablo, y ahí en el libro de los Hechos nos redacta, en capítulo 16 y 17, él fue acompañado por Silas y Timoteo para predicar en Asia el Evangelio, pero ahí el Espíritu Santo les cerró esas puertas. En Troas, Pablo tuvo un sueño, una visión, por medio del Espíritu Santo, que lo condujo a Macedonia. Ahí llegó a Tesalónica. Ahí Pablo predicó durante 3 días en esa sinagoga, explicando que Jesús era el Mesías, era el que debió de padecer y el que resucitó. Y ese mensaje tuvo gran impacto, hermanos, en Tesalónica, que varios judíos, varios griegos, incluso personas, mujeres nobles se convirtieron al Señor. Sin embargo, ese éxito que tuvo el Evangelio ahí en Tesalónica provocó una gran envidia de aquellos judíos que no eran creyentes. Esto provocó una gran persecución contra Pablo y sus colaboradores. Los obligó a huir hacia Berea. Ahí, aunque el tiempo del apóstol Pablo fue breve ahí en Tesalónica, hermanos, dejó un grupo fieles de creyentes que formaron una iglesia. Sin embargo, esta persecución que se desató a causa del Evangelio despertó en Pablo una gran preocupación por la fe y por la estabilidad espiritual de aquellos creyentes que había dejado ahí en Tesalónica. Y esto lo llevó a que enviara a Timoteo para fortalecer y animar a los creyentes ante estas tribulaciones que ellos estaban sufriendo. Afortunadamente, el regreso de Timoteo trajo buenas noticias. Trajo buenas noticias sobre una iglesia que era elegida. Y dentro de nuestro tema del día de hoy, de la predicación de la iglesia ejemplar, una iglesia ejemplar es una iglesia que confirma su elección. Ahí en versículos número 2, continuando con el pasaje, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo siempre era un hombre de oración y recordaba con gran entusiasmo cómo la iglesia de Tesalónica
estaba sirviendo al Señor. Aquí, hermanos, las Biblias, como sabemos, nos enseña que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es para toda la humanidad. Como dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto nos revela esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz y su resurrección. Esta obra, hermanos, es para toda la humanidad. Sin embargo, la eficacia de esta obra se limita solo para aquellos que creen en Él, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, aunque la obra del Señor Jesucristo no está limitada solo para a los elegidos, para los predestinados, como afirman unas doctrinas, pero su eficacia se aplica únicamente a aquellos elegidos. ¿Y quiénes son los elegidos? Son aquellos, hermanos, que responden al llamado de Dios mediante la obediencia al Evangelio, aquellos que evidencian una fe genuina. Y dentro de una iglesia que confirma su elección, es una iglesia que demuestra una fe genuina. Sabemos, hermanos, que la fe es esencial para la salvación, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sin embargo, las obras resultantes de la fe manifiestan la salvación, como dice Efesios 2:8 también. Las obras sabemos que no tienen el poder para salvar, lo dice ahí en Efesios 2:8, pero la fe que no produce obras, hermanos, es muerta. Santiago nos afirma eso. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por lo tanto, hermanos, sabemos que las obras nos salvan, no son un mérito para la salvación, porque ya hemos sido salvos por gracias. Pero sabemos, hermanos, que una fe genuina es aquella que manifiesta las obras, las buenas acciones. Y eso lo podemos ver en la iglesia de Tesalónica, cuando Timoteo regresó hacia Pablo a traerle esas noticias de los tesalonicenses. Él trajo esas noticias de la fe tesalonicenses. Ahí podemos ver en 1 de Tesalonicenses 3:6. Vayamos a 1 de Tesalonicenses 3:6. Primera de los Tesalonicenses 3:6. Aquí nos dice cómo cuando regresó Timoteo hacia Pablo, nos dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Aquí vemos cómo el Timoteo regresó con esas buenas noticias de que los tesalonicenses reflejaban una fe genuina. Y esta fe genuina, hermanos, yéndonos un poco más adelante, ya nuestro pasaje permitía esas obras que estaban haciendo los tesalonicenses, estaban expandiendo el Evangelio. Aquí nos dice en 1 Tesalonicenses 1:8, nos dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Hermanos, a pesar de la persecución de que ellos sufrían, los tesalonicenses trabajaban arduamente para expandir el Evangelio, demostrando que su fe estaba impulsada por el amor. Ahí en el versículo 3 nos dice del trabajo de vuestro amor. Y esta palabra utilizada en griego es kopos. No solamente implica el esfuerzo, la acción de trabajar, sino es un trabajo que llega hasta el cansancio, un trabajo que llega hasta quedarse sin energías. Y el mismo apóstol Pablo y sus colaboradores, quienes compartían el Evangelio, demostraban este mismo amor por los tesalonicenses. Ahí en 1 de Tesalonicenses 2:9 nos dice, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, nos dice cómo trabajaba el apóstol Pablo y sus colaboradores. Nos dice, ¿acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos para ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes, mientras le predicamos la buena noticia de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo y sus colaboradores, aparte de predicar el Evangelio, ellos trabajaban, tenían un oficio.
Y todo eso era motivado por el amor de predicar el Evangelio. Este amor que ellos demostraban, hermano, no era mente un sentimiento, no eran palabras, sino un sacrificio por el bien de este pueblo de los tesalonicenses. Así, hermanos, el amor, la constancia que tenían en este arduo trabajo era sostenida por la esperanza de la venida de Cristo. Ahí como nos dice el versículo ahí regresando a nuestro pasaje, capítulo 1, número 3, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra que utilizara para constancia es hipómone, indica perseverancia, quiere decir una resistencia frente a las adversidades. Ellos lo manifestaban, esa resistencia frente a la persecución que ellos vivían. A pesar de esas persecuciones, hermanos, ellos permanecían fieles. Ahí en 2 de Tesalonicenses 1:4 nos dice cómo permanecían ellos a pesar de estas persecuciones. Yo lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Hermanos, ellos tenían una esperanza a pesar de las persecuciones por la venida de Cristo. La venida de Cristo les daba fuerzas para resistir, los fortalecía en su fe en los tiempos difíciles. Así, hermanos, su fe, las obras eran resultantes de una fe genuina. Esas obras eran impulsadas por un amor a trabajar por el Señor y eran sostenidas por la esperanza que les daba esa perseverancia para resistir las aflicciones. Así que, hermanos, la evidencia que demostraban de una fe verdadera era porque reflejaban a Cristo ellos. Y eso es el segundo punto de una iglesia ejemplar, es una iglesia que refleja a Cristo. Ahí en el versículo número 5, continuando con nuestro pasaje, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, hermanos, acompañado por Silas y Timoteo, llegó a Tesalónica con el propósito de predicar el Evangelio. Como dice ahí en 1 de Tesalonicenses 2, 1 al 2, vayamos ahí a 1 de Tesalonicenses 2, 1 y 2. Dice así, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. El apóstol Pablo tuvo una gran oposición y había sufrido ya anteriormente en Filipos. Y pese a eso, ellos tuvieron el de nuevo. Dios les dio el poder por medio del Espíritu Santo de seguir predicando el Evangelio. Allí en Tesalónica no solo alcanzaron almas para Cristo, sino también establecieron una iglesia que reflejaba el mismo propósito. Hermanos, por eso es importante nosotros los que predicamos el Evangelio, los maestros que enseñan a los niños, hermanos, es importante tener esa misma credibilidad cuando lo predicamos, como ellos demostraban ese mismo ejemplo, que a pesar de problemas, situaciones difíciles, ellos seguían fieles predicando, y cómo la iglesia de Tesalónica recibió ese mensaje por el ejemplo, por la credibilidad que tenía el Evangelio. Así que, hermanos, una iglesia que refleja a Cristo es una iglesia que persevera en las aflicciones. El Evangelio predicado por Pablo y sus colaboradores estaba lleno del poder del Espíritu Santo, estaba respaldado por la obra del Espíritu Santo, como dice ahí en 1 de Tesalonicenses 2:13,
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, el mensaje también debe venir con seguridad por parte de los predicadores, de los maestros. No solamente es pararse aquí o en las clases y decir palabras, sino que esas palabras primeramente fluyan a través de nuestro ejemplo, aplicando primero este mensaje a nosotros mismos. Y vean el claro ejemplo del apóstol Pablo y sus colaboradores, cómo ellos predicaron, no solo con palabras elocuentes, sino con su ejemplo, y cómo ese mensaje llegó a esta iglesia, cómo esta iglesia, por medio de ese mensaje y el ejemplo, eran fieles al Señor Jesucristo. Y a pesar de esas tribulaciones, de esos maltratos y sufrimientos, el apóstol Pablo y sus colaboradores, ellos predicaban con un valor, con amor a los tesalonicenses. Y frente a este ejemplo, hermanos, los tesalonicenses aceptaron con gozo ese evangelio. Y no solo estaban imitando al apóstol Pablo y a sus colaboradores, sino también a Cristo, que es nuestro ejemplo que tenemos nosotros como cristianos. Como dice Primera de Tesalonicenses 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Sí, hermanos, los tesalonicenses se convirtieron en imitadores, no solamente viendo el ejemplo del apóstol Pablo, de sus colaboradores, sino de Cristo mismo. Estaban llenos de fe, de amor y de perseverancia al resistir estas aflicciones. Vemos, hermanos, cómo el Señor Jesús vivió una vida de perseverancia frente a esa gran oposición. Cuando Él vino a este mundo, Él tuvo gran oposición, fue traicionado, fue golpeado, fue falsamente acusado, pero Él nunca respondió con ira, sino actuó con paciencia, con fe, cumpliendo aquella profecía del siervo sufrido, como dice el profeta Isaías 53:7. Una nueva versión internacional dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Hermanos, el Señor Jesús soportó la cruz con una gran fe, con una gran firmeza, porque Él tenía un gozo delante de Él. Él estaba puesto el gozo por la salvación que iba a traer a toda la humanidad, como dice el autor de Hebreos 12:2 en la versión de las Américas: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Esa muerte del Señor Jesús, hermanos, fue la máxima expresión de un amor incondicional y perfecto, como dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si vemos nosotros, hermanos, el ejemplo del Señor Jesucristo, el mismo ejemplo que vieron los tesalonicenses, cómo el Señor Jesucristo perseveró en medio de todas esas aflicciones. Hermanos, nosotros somos llamados a imitar ese mismo ejemplo, como dice Filipenses 3:10 en la versión de las Américas, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Hermanos, en nuestra vida debemos de nosotros experimentar ese poder de la resurrección mediante una actitud de perseverancia. Hermanos, debemos que tener un gozo a pesar de las tribulaciones que vivamos, por esa promesa que el Señor Jesucristo, cuando ascendió y dijo que algún día regresaría por cada uno de nosotros. ¿Y cuál sería esa evidencia, hermanos, que verdaderamente estamos reflejando nosotros como iglesia al Señor Jesucristo? Y esto nos lleva al punto número 3. Es una iglesia que transforma a otros mediante su testimonio. Regresando ahí a nuestro pasaje, versículo número 7, nos dice:
de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ve aquí lo que dice, no solo en Macedonia y Acaya, no solo en las provincias ahí cercanas de Tesalónica, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, de modo que el apóstol Pablo y sus colaboradores no necesitaban ir y proclamar el evangelio, porque todos veían el testimonio de la iglesia de Tesalónica, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí, hermanos, en el versículo número 8, la palabra divulgar, como lo dice la versión de las Américas, ahí en el versículo 8 lo dice, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado. La palabra resonar, hermanos, según la diccionario académico español, nos dice que es un sonido que se prolonga por repercusión o por reflejo de en una superficie. Eso quiere decir, por ejemplo, aquí en el auditorio, cuando yo hablo, si estuviera vacío, mi voz se va a escuchar en cada rincón, se va a extender por todo el rincón, va a resonar, va a ser un eco. Pese a la persecución, hermanos, de la iglesia de Tesalónica, su fe era genuina y tenía un amor abundante. Y no solo lo vio Timoteo, el apóstol Pablo y sus colaboradores, sino que el mismo testimonio era evidente en todas las regiones cerca de Tesalónica. Como dice ahí el versículo 9 y 10, la versión internacional, porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios. Ellos cuentan cómo ustedes recibieron el mensaje y cómo ese mensaje nos convirtió hacia Dios con una fe genuina, porque dejaron de servir a esos ídolos. Tesalónica era una ciudad muy idólatra, tenían esos ídolos grecorromanos arraigados desde su niñez, y ahora dejaron esos ídolos muertos, esos ídolos falsos, para servir al Dios verdadero y esperar del cielo a su Hijo Jesús. Entonces, hermanos, viendo aquí el ejemplo de Tesalónica, ¿cómo podemos ser nosotros una iglesia ejemplar? Si vemos aquí el testimonio de los tesalonicenses, se podía resumir en esta frase: se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La vida, el testimonio de los tesalonicenses, hermanos, reflejaba una transformación completa. ¿Por qué? Porque dejaron la muerte por la vida, abandonaron esos ídolos que ellos adoraban, renunciaron hacia esos ídolos para servir al único Dios vivo y verdadero. Vemos que las obras resultantes de su fe era una fe genuina. Su testimonio era evidenciado no solamente allí en Tesalónica, sino en toda provincia que estaba cerca de allí. Y hermanos, ellos tenían un amor por el servicio, un amor que no se quedaba solo en palabras ni sentimientos, era manifestado por sus hechos. Ellos tenían una dedicación y un sacrificio para servir al Dios, aparte de sus tribulaciones, aparte de su persecución. Y ese testimonio tuvo un gran impacto, hermanos, que resonó fuera de las fronteras de Tesalónica. Testimonio fiel, eran comprometidos al servicio. Y hermanos, vemos cómo ellos servían a Dios con un arduo trabajo. Así que, hermanos, una iglesia ejemplar refleja su fe en las obras que está haciendo, y ese amor motiva a servirle a Dios. Y todo esto, hermanos, es sostenido por la esperanza que tenemos cada uno de nosotros, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros ahora como iglesia, nuestro testimonio está resonando más allá afuera de estas paredes. Hermanos, primeramente para
tener un testimonio resonante nosotros, es esencial primero experimentar un cambio radical dentro de nosotros, dejando atrás el pecado. Y los tesalonicenses nos dieron un gran ejemplo. Abandonaron a sus ídolos para convertirse al Dios mediante una fe genuina. Ellos demostraron su salvación al servir fielmente a Dios con amor. Como creyentes, hermanos, estamos llamados a evidenciar la misma fe verdadera. Debemos alejarnos de todo aquello que compite por el primer lugar en nuestro corazón, todo aquello que aleja a Dios. Y no estoy hablando únicamente de ídolos de yeso, de imágenes de papel, sino cualquier cosa, pensamiento, persona que nos separa de la obediencia y del servicio a Dios. Como dice 1 de Juan 5:21, dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que puede ocupar el lugar de Dios en su corazón. Hermanos, los ídolos se pueden manifestar de diferentes formas. Puede ser por medio del pecado. Si usted practica un pecado, si usted, hermanos, está en su vida practicando un pecado, ese pecado lo está alejando de Dios. Ese pecado se puede convertir en su ídolo, porque le está impidiendo obedecer a la palabra de Dios. También, hermanos, se puede manifestar por medio del trabajo. El trabajo, por gracia de Dios y gloria, es el sustento que tenemos, que nos ha dado Él para vivir, para tener un hogar, para tener una familia. Pero a veces el trabajo, hermanos, nos puede llevar a convertirse en un ídolo. El trabajo, a veces, hermanos, trabajamos tiempo extra, tenemos 2 trabajos. Y eso está impidiendo, hermanos, ese tiempo de servirle a Dios. Y a veces lo hacemos, pues vemos una necesidad a lo mejor de la que falta en la casa, o simplemente porque amamos más el trabajo, el dinero. Así. También, hermanos, incluso nuestra familia se puede convertir en un ídolo. A veces pasamos tiempo con la familia en vez de pasar el tiempo de Dios. Los domingos dejamos de venir porque tenemos reuniones familiares o vamos hacia algún lado de salida. Todo eso también le puede robar tiempo a Dios, hermanos. Y muchas veces hasta el ministerio que tenemos puede convertirse en un ídolo delante de nosotros. Y ahí es donde debemos evaluar, hermanos. El ministerio que estamos haciendo es por vanagloria, para sentirnos que somos capaces, que tenemos un cargo en la iglesia. O ese ministerio, hermanos, a veces se llena de actividades. Hacemos tanto en un ministerio, o tenemos 2 o 3 ministerios, y estamos allí, estamos acá, pero eso le quita tiempo para una comunión cercana a Dios. Recuerden, hermanos, comunión cercana por medio de la oración, por medio de tener devocionales, hasta estar aquí, hermanos, estar aquí escuchando de la palabra de Dios. Hermanos, para que el evangelio sea creíble para otros, primero debemos nosotros cambiar nuestras vidas. Y sí, somos salvos, hermanos, para servir a un Dios vivo y verdadero, pero también es necesario evaluar esas motivaciones por las cuales estamos sirviendo a Dios. ¿Realmente lo estamos sirviendo por amor? ¿Servimos a Dios por orgullo, por vanagloria, para vanagloriarnos de nuestro cargo, de de las actividades que realizamos aquí dentro de la iglesia? O a veces lo hacemos por compromiso, para no quedar mal en la iglesia, para no quedar mal con el pastor, para no quedar mal con los líderes de la iglesia. O realmente lo hacemos por un amor incondicional a Dios, un amor incondicional hacia la iglesia para su edificación, un amor incondicional para los que no son salvos. Hermanos, debemos de servir con ese amor incondicional, y esto implica una dedicación total. Dedicarle nuestro tiempo, dedicarle nuestros talentos y dones que Dios nos ha dado, dedicarle hasta los recursos. Como dice la Escritura en 1 de Juan 3:18, en 1 de Juan 3:18 dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Hermanos, aunque nuestro ministerio, ya sea que aquí prediquemos, enseñemos, estemos en áreas como de servicios, los sugieres, en áreas de cunas, en áreas hasta los que hacen el aseo, hermanos.
debemos todo eso de hacerlo con un amor genuino. No solamente por mero compromiso, no solamente por vanagloriarnos nosotros mismos. Además, hermanos, tenemos que ir fuera de estas paredes también. Tenemos el ministerio del evangelismo, que las personas de afuera vean que hay un amor incondicional de nosotros hacia Dios y hacia las personas. Debemos, hermanos, de también participar en áreas fuera de aquí de la iglesia, ir y predicar a aquellos que están perdidos en el pecado en el mundo. También, hermanos, una de las participaciones que tenemos aquí en la iglesia es apoyar a nuestros misioneros. Estamos apoyando por medio de la oración. Gloria a Dios, estamos apoyando también por medio de económicamente. Que nuestros misioneros vean que Agua Viva es una iglesia que sirve a Dios incondicionalmente. Seamos fieles, hermanos, apoyando económicamente y en oraciones a nuestros misioneros. Se va a ver ese testimonio resonante allá donde estén ellos, con las iglesias que estén ellos participando. Hermanos, recuerden que también debemos de participar conferencias, confraternidades con otras iglesias, para que ellos vean que Agua Viva también sirve a Dios. Aquí los jóvenes tengan por seguro que vamos a ir a confraternidades, conferencias, si Dios lo permite, convivir con otras iglesias y que ellos vivan que también Agua Viva está sirviendo fielmente a Dios. Así que, hermanos, esas obras, esas acciones que son resultantes de una fe genuina deben estar siempre motivadas por el amor. Y todo esto debe estar sostenida por aquella esperanza que tenemos, por la venida del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, un testimonio resonante no solo se va a ver dentro de estas 4 paredes, sino fuera de estas paredes. Las personas van a notar en nosotros que a pesar de que yo sé que todos padecemos enfermedades, tenemos problemas, aflicciones, que a pesar de esas adversidades, los demás vean cómo servimos al Dios fielmente, con ese amor y con esa perseverancia, como la iglesia de Tesalónica perseveraba con gozo a pesar de las aflicciones. Todo esto, hermanos, debe estar siempre sostenida por esa esperanza que tenemos, por el regreso de Cristo, quien prometió regresar para nuestra completa redención. Como ahí el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles en Lucas 21, 27 y 28, les dijo: verán entonces al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Hermanos, por gracia de Dios vivimos aquí en nuestra región. Tenemos libertad de culto, libertad de expresión. Podemos ir, evangelizar, hablar de la palabra de Dios. A lo mejor sufriremos rechazos, a lo mejor burlas, a lo mejor nuestros familiares se van a alejar de nosotros por causa del Evangelio. Pero, hermanos, hay en otras partes del mundo, incluso aquí en México, que muchos sufren una persecución, que su vida está expuesta a causa del Evangelio, así como lo sufría la iglesia primitiva. Hace poco oí sobre una noticia de una familia pastoral que fue asesinada ahí en Colombia, Huachica. No sabemos realmente los motivos, pero vemos como ellos y otros misioneros, pastores que están en otras regiones, cómo ellos sufren, cómo ellos pierden la vida a causa del Evangelio. Hermanos, a veces en lo personal creo que es necesario que como iglesia, y hablo como iglesia en todas partes del mundo, padezcamos una persecución para así nosotros evidenciar una fe verdadera. Como esa persecución despierta en nosotros un amor motivado para servirle. Como a través de esa persecución vamos a perseverar con gozo por la espera de nuestro Señor Jesucristo. Y no lo estoy afirmando, hermanos, pero tampoco lo dudo, pero ante la venida del Señor Jesucristo puede ser que algún día hasta aquí padezcamos alguna persecución por causa del Evangelio. Por eso, hermanos, debemos estar preparados. Y a pesar de estas dificultades, hermanos, que vivimos
aquí como iglesia, que viven nosotros, misioneros en otras partes del mundo, debemos de perseverar con gozo por el regreso de Cristo. Y ahí en Romanos 5:9 nos dice: entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Fue gracias a esa obra redentora, hermanos, a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que nosotros, los que manifestamos una fe genuina, somos liberados de la ira de Dios, porque hemos sido justificados al confiar y creer en el Señor Jesucristo. Y seremos, hermanos, glorificados el día que Él venga, que regrese en victoria. Así que, hermanos, este testimonio resonante, recuerde que comienza con una fe genuina, es motivada por un amor incondicional hacia el servicio de Dios y siempre debe estar sostenida por la perseverancia del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellas personas, hermanos, que viven una vida rechazando el Evangelio, aquellas personas que viven en su pecado, el Señor Jesucristo, cuando venga, se lleve a su iglesia, usted enfrentará la ira de Dios, y no solamente aquí en la tierra, sino también en la condenación eterna. Ve ahí en 2 de Tesalonicenses 1, 7 y 9, lo va a leer en la versión internacional, 2 de Tesalonicenses 1, 7 y 9. Vea lo que va a suceder cuando el Señor Jesucristo levante su iglesia, qué va a pasar con esas personas que se quedaron, qué es lo que va a suceder. Dice: esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste del cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo hay una gran advertencia hacia aquellos que han rechazado el Evangelio. La ira de Dios va a caer sobre todos ustedes. Así que hoy hay una invitación para que ustedes también reciban la salvación. Aún hay tiempo, querida persona, de buscar al Señor Jesucristo. Como afirma la Escritura en Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. Ese día, cuando la ira de Dios caiga sobre las personas después de que levante su iglesia, lamentablemente, cuando mueran van a enfrentar la condenación eterna, como lo afirma Mateo 25:41. Señor, cuando estén delante de Dios, vea lo que Dios les va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, la persona que no está obedeciendo al Evangelio, que vive una vida llena de pecado, el Señor hoy le extiende una oportunidad para arrepentirse ante este inminente del regreso de Cristo, porque Él promete vida eterna a los que creen en el Señor Jesucristo. Y en Juan 5:24 dice lo que dice el Señor Jesucristo: el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y ya no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que solo mediante la fe en Jesucristo usted será justificado, usted ahora será salvo y liberado de la ira venidera de nuestro Dios. Hermanos, para terminar, les invito a reflexionar por medio de esta pregunta. Nosotros como iglesia, hermanos, reflejamos un testimonio que impacte a otros fuera de estas cuatro paredes. Una iglesia ejemplar, hermanos, se muestra su testimonio mediante las acciones que está haciendo, mediante su conducta, mediante la forma en que está confrontando las adversidades. Esa fuerza de su testimonio, hermanos, es mediante la obediencia al llamado de Dios, que manifiesta una fe verdadera, un amor incondicional y una esperanza firme en su regreso. Vamos a orar, hermanos. Incline su rostro. Vamos a orar por este mensaje. Señor Padre, damos las gracias, Dios, porque tú veniste, moriste por nosotros
y resucitaste para traernos la salvación. Y por medio de esa obra redentora, Padre, tú también prometiste, así como ascendiste al cielo, prometiste, Padre, regresar otra vez por tu amada iglesia, por todos aquellos creyentes, Padre. Y en espera, Padre, nosotros como iglesia, como cristianos, debemos estar preparados ante tu venida, siendo, Padre, una iglesia ejemplar, una iglesia que demuestre una fe verdadera, que trabaje, Padre, para tu obra, por medio de un amor incondicional. Y pese a las aflicciones, persecuciones, enfermedades, Padre, debemos de soportarlo por el gozo, ese gozo que está puesto delante de nosotros cuando tú consumes tu obra redentora, cuando tú vengas por cada uno de nosotros. Seremos transformados, Padre, en el aire para los que estemos vivos, para los que han muerto en Cristo. Serán, Padre, resucitarán y nos veremos allá en el cielo todos juntos para siempre estar contigo, adorándote y alabándote, Padre. Te pido también por aquellas personas que aún no han sido salvas, Dios, que por medio de este mensaje ellos reflexionen que tu ira es real, que tú un día vas a venir y juzgar este mundo por todos los pecados que han cometido delante de ti, Dios. Te pedimos, Dios, misericordia por los que no han sido salvos, por nuestras familias, por nuestros seres queridos que están viviendo en pecado y no se han arrepentido. Permite que nuestro testimonio, Padre, sea resonante. Permite que nuestro testimonio sea verdadero, que ese testimonio pueda impactar en sus vidas, que ellos puedan acercarse hacia ti, Dios. Padre, por medio de esta serie permite que tu iglesia sea edificada y, Padre, que estemos preparados para tu regreso. Gracias, Dios, te damos por lo misericordioso y por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.